Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Unas horas después de la captura del siglo, el general Vidal salió del anonimato cuando el mundo entero vio estas imágenes filtradas a la BBC de Londres. Durante la requisa, este gesto del general Vidal, inadvertido para casi todos, fue muy importante para el líder senderista. El jefe de los policías que lo acababan de cazar le había devuelto un botón conmemorativo de la Revolución China que Abimael Guzmán guardaba desde que visitó la tierra de Mao Zedong en la década del 70. Quizá por eso, él y Elena Iparraguirre, ya detenidos en Adincote, recibían de buen agrado al general Quetín Vidal, según registraron los micrófonos escondidos. ¿Y la chiquita Marisa? Ella han llevado a su manifestación, No. Con sus padres, dice que hasta No, no, pasa conmigo. Ah, sí, ah. La llevé a mi oficina a conversar para asesorarle un poco. ¿Qué les ha dado fuerza últimamente? El país, la vida, no sé, la vida del país ahorita. Maritza Garrido Leca, la joven y guapa bailarina que escondía en su casa al terrorista más buscado del Perú, era motivo de preocupación del general Vidal. Previamente vinieron sus padres, querían hablar conmigo, llorando. Le digo, pero ¿por qué se preocupan? En la vida a veces los hijos toman definiciones. Lo único que tienen que hacer ustedes es en este momento ayudarla, apoyarla con un buen abogado. Ella necesita un buen abogado y no se sienta mal. Este es un problema político, no es de otra naturaleza. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera habido la detención y en 3 años toman el poder? A Marisa lo hubiesen tenido de repente de ministra de Educación, algo le digo a su papá. Varios años después, en una entrevista concedida a Frecuencia Latina, el general Vidal recordaría aquella visita a la Adincote de los padres de Maritza. La primera entrevista, muy breve, casi sin palabras, ¿no? Los padres doblegados, moral y psicológicamente, pero sin recriminaciones, ¿no? Genocida que mata al pueblo, desde patria, quiere matar al presidente. La presentación pública de la bailarina, el mismo día en que el mundo entero expectaría a Abimael Guzmán en su jaula como una fiera abatida, fue motivo de varias conversaciones entre Guzmán, la Iparraguirre y el héroe de la captura. El presidente ha manifestado que es peligroso que salga ella como la ven, buena moza, guapa, y va a estar agitando, y se va a despertar simpatías en la juventud. Mejor que no salga, es peligroso. Tanto miedo nos tiene que debería ser el colmo. No tengo nada de lo que arrepentirme. No, y el acuerdo de paz no es arrepentimiento. Entonces le digo, mira, en la manifestación tiene que ser muy concreta, muy concreta. Hay cosas que no te van a poder demostrar. No me acuerdo. Las informaciones que he obtenido y que con cargo de confirmarse es de que ella ha seguido realizando tareas del partido, de organizarse dentro del penal. Fueron muchas las horas que pasó Guzmán conversando con el general Vidal. Hubo interrogatorios formales, pero también momentos distendidos y de charla informal. El doctor, yo me he dado cuenta que en cualquier posición que tome, lo firme, siempre se le ve así como un profeta, con su barro imponente, bueno, fijoso. Entonces yo veo la contradicción, que atacan, que por qué matar, y sin embargo ellos piden pena de muerte, con esa incoherencia, ¿no? Ellos piden venganza. Por supuesto que me sacaron en primera página en la República que está durmiendo en mi dormitorio, mi oficina,
que le estamos dando, fíjese, ¿cómo se llama? San Luis, que fuma cigarrillos, Winston, es como que yo le estoy dando todo, en primera página me ha sacado. Qué bárbaro, hay gente de adentro. El 25 de septiembre del 92, al día siguiente de su presentación pública, el preso 1509 recibió la última visita en su celda. Era nuevamente el general Vidal. Esta vez, bajó la voz y casi susurrándole al oído, le confesó varios secretos al camarada Gonzalo. Unos días después pasó lo que el general Vidal le había adelantado al jefe de Sendero Luminoso. Rafael Merino Bartet, junto a Montesinos, estaban frente a Abimael Guzmán, iniciando las conversaciones para lo que después llamaron pomposamente la firma del acuerdo de paz. Y antes de la despedida, un consejo más. Seguramente van a querer firmarlo, diversas posiciones, para aprovechar su, en ningún momento procure que te tome así, acongojado, deprimido, póngase bien, ya. Está con nosotros, tal como lo habíamos señalado en la semana pasada, a finales de la semana pasada, el general retirado de la Policía Nacional, el señor Antonio Quintín Vidal. Es ministro del Interior, uno de los artífices de la captura del líder senderista Abimael Guzmán. A propósito, pues, del premio que ha obtenido el periodista Carlos Paredes, un premio muy importante del Instituto del Nuevo Periodismo, y a propósito de un trabajo que él realizara, una investigación, las mentiras de un héroe oficial, naturalmente él quiere hacer algunas aclaraciones y alcances. Yo no tengo a la mano el artículo del señor Carlos Paredes, pero en su momento ciertamente pues tuvo un efecto muy fuerte internamente, y en general se le menciona, y por eso el premio, como un artículo pues ejemplar en términos de investigación periodística. General, muy buenos días. Muy buenos días, señor Vargas. Usted ya ha tenido expresiones muy severas con respecto a este artículo y a este trabajo de investigación. ¿Qué es lo que exactamente usted no admite? ¿O el conjunto de trabajo, o algunas acusaciones, o ligerezas, en fin? En primer lugar, tengo que agradecer a RPP por darme la oportunidad de por lo menos expresar mi indignación por este artículo difamatorio, agraviante, que no es sino un inventario de falsedades y tergiversaciones, como pasaré a demostrarlo. Pero no se comprendería en su exacta dimensión este artículo si no se recordara las campañas de que yo he sido víctima cuando asumí el cargo de ministro del Interior durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua, y tuve como cargo, como responsabilidad fundamental la captura de Vladimiro Montesinos Torres. Para no referirme a toda la campaña, porque tengo unos expedientes completos, solamente quiero referirme que el Canal 5 de televisión, a cargo del señor Schutz, donde trabajaba el señor Carlos Paredes, me dedicó cerca de 26 títulos entre panorama y noticieros, etcétera, todos negativos contra mi persona, muchos de los cuales me obligaron a salir a aclarar. Luego se difundió un anónimo lleno de falsedades también, que se distribuyó a los medios de comunicación y también a las autoridades judiciales.
Luego recordarán ustedes, fue una gran noticia que apareció un anónimo, según la cual yo tenía una cuenta en Miami con Vladimiro Montesinos por $24,000, que felizmente ha llegado a aclararse gracias a un informe de Florida que señala oficialmente que no existía esa empresa el año 1995, en donde se dice que se hizo la operación, sino recién en el 98, y otro documento, ¿no es cierto?, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que dice que ese documento es falso, ha sido adulterado. Entonces, en base a eso, se me hizo incluso una campaña periodística por diversos medios de comunicación. Pues bien, entonces, enseguida, dada las limitaciones del tiempo, yo me voy a referir a algunos aspectos que son parte del artículo del señor Carlos Paredes, ¿no? Él comienza por decir que en su titular Las mentiras de un héroe. Yo nunca me he considerado un héroe, yo nunca he tenido esa pretensión, ni creo que oficialmente nadie lo ha dicho, lo ha pronunciado como quieran entender acá. Yo he contribuido a la pacificación del país simplemente porque fue mi deber como policía, y eso es lo que me da tranquilidad de conciencia. No me hacen falta los títulos sobre el particular. Dice: el héroe protege a un narcotraficante, y señala que yo fui pasado al retiro precisamente por esa razón. Sin embargo, yo tengo en mis manos la resolución suprema por la que se me pasa junto con 300 coroneles a la situación de retiro el año 1985, sin especificar motivos, sino simplemente reorganización institucional de los oficiales. En consecuencia, no me han pasado al retiro a mí por estar involucrado en protección de ningún narcotraficante. Pero sin embargo sí estuvo involucrado entre los denunciados por el caso de Villacoca. No estuve involucrado. Voy a aclarar esto. Pero antes quisiera leer yo un documento que para mí es importante, que tiene que ver con mi pase a la situación de retiro, y que lo firma el señor Agustín Mantilla, que fue ministro del Interior. Dice así, ¿no? En respuesta a su carta de fecha tal en que solicita esclarecer las circunstancias que en 1985 mediaron para que usted sea enviado al retiro por renovación de cuadros, en breves palabras debo precisarle que la administración del sector interior de aquella época aceptó las propuestas presentadas por el comando de la PIP de ese entonces por suponerlas justas y racionales, subrayando que en cuanto a usted se refiere, en ningún momento o circunstancia recibimos información o insinuaciones que pusieran en tela de juicio su integridad moral o solvencia profesional. Posteriormente, la medida adoptada y contando con mejores elementos de juicio, concluimos en que las listas presentadas habían adolecido de algunas deficiencias, y específicamente en el caso suyo, todos sus antecedentes lo revelaban como un profesional cabal, intachable y competente. Ante tal constatación de este evidente error, tratamos de buscar una reparación, por lo menos en la esfera administrativa, disponiendo de su reincorporación al servicio. La historia más adelante nos demostraría la bondad de esta acción sancionatoria, pues restituido usted en el ejercicio de sus funciones, llevaría a cabo el trabajo descollante que todo el país le reconoce y agradece, particularmente en el tema de la pacificación. Aquí respondo a dos comentarios que hace el señor Paredes. Primero, que dice que me pasaron al retiro a mí por estar involucrado en ese caso. Y segundo, que volví a la institución por instancias de Vladimiro Montesinos. Las dos cosas son falsas. Lo dice el señor Mantilla, cosa que yo siempre lo agradezco. No es la primera vez que toco este tema, igual que el gobierno del doctor Alan García Pérez, que en ese momento estuvo en el poder. ¿Vladimiro Montesinos no fue su abogado en ese caso? No. General Quetín Vidal. Es un error también del autor del artículo, porque yo lo comprendo, él es periodista, no es abogado, ¿no? Abogados necesitan los que están comprendidos en un proceso. Yo no he estado comprendido en ese proceso por ningún motivo. Yo he asistido, ¿no es cierto?, a las instancias judiciales como testigo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo elaboré una nota de información, ¿no es cierto?, que es esta, que lo publica el diario El Comercio en aquel entonces,
en donde un año antes de la explosión de Villacoca, daba cuenta de unas informaciones que habíamos recibido. En el artículo se menciona que usted aparecía 23 veces, por ejemplo, en la agenda de López Paredes. No, pero me permite usted terminar con esto, que es muy importante. Entonces, un año antes de la explosión, yo di cuenta de este asunto a la Dirección de Investigación de Narcóticos, ¿no? Cosa que lo resalta el mismo comercio. Y en fin, toda esa información a la que usted se refiere, las fuentes que le han demorado 3 años al señor Carlos Paredes, ¿no es cierto?, revisar, examinar, se basan en dos: en la declaración del señor Jorge Zárate, involucrado en el caso, y en el atestado, en un atestado número, bueno... Si todas las fuentes del señor Paredes 54501. Exactamente, muy bien. Ese atestado policial... Pero que es el que trae las copias del informe de inteligencia del Departamento del Tesoro, en la cual aluden a que hay una cuenta mancomunada entre Montesinos y usted. No, estamos hablando del caso Villacoca, señor, estamos hablando del caso Villacoca. Lo que usted me acaba de preguntar, ya lo aclaré. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, oficialmente, aquí tengo el documento. Y está aclarado porque al final lo que usted indica es que el periodista Paredes tiene una razón subalterna, etcétera. Pero la verdad es que su informe ha sido verificado y ha sido premiado por una casa editorial, un premio muy prestigioso. Y en todo caso, creo que el tema ya no está en la esfera periodística, sino en la esfera judicial, porque ya hay una resolución de la tercera sala en la cual deciden abrirle el proceso y le abren, como dice en el documento que acá tengo, por supuesto enriquecimiento ilícito. Ese es otro no tema. Es ahí, ya, pero a lo que voy es que no podemos mezclar es imposible en una entrevista entrar en detalle. Lo que le pregunto es, ya no está este caso en el Poder Judicial, y es ahí donde usted debería ir a explicar, a sustentar, porque es una investigación tan amplia sobre usted que es imposible entrar en detalle. Son 5 casos. Sí. En los que él me involucra. Y yo estaba resolviendo caso por caso de una manera sintética. El caso de Villacoca, yo quiero que me permitan concluir diciendo que yo tengo una constancia del Poder Judicial al que usted se refiere, ¿no es cierto?, en donde dice que yo no tengo nada que ver con el caso de Villacoca. Es más, dice, el otorgante en su calidad de instructor, el doctor Príncipe, titular del 25 juzgado que investigó este caso, que yo no he sido parte de este proceso, sino simplemente como testigo por haber hecho una nota de información, ¿no es cierto?, advirtiendo anticipadamente sobre posibles actividades de narcotráfico. Reinaldo Rodríguez, acá está, y vive, y es vocal supremo, pero ahora el doctor Príncipe. Entonces, incluso me reconoce, el mencionado informe sirvió como importante indicio en la investigación del caso conocido como Villacoca, actitud que ha sido valorada a través del proceso. Lo mismo dice el fiscal a que acusa, el fiscal superior, que me felicita incluso. Entonces, ese caso ha sido judicializado hace 21 años. Ha pasado por todas las instancias, hasta la instancia superior. Ahora resulta que el señor Paredes descubre cosas leyendo un atestado que ya fue debidamente examinado y procesado en el Poder Judicial. Entonces se ha pronunciado el juez instructor, se ha pronunciado los fiscales correspondientes en todos los niveles, y ahí llegó a la conclusión que yo no tengo absolutamente nada que ver, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo he anunciado con un año de anticipación, y él maliciosamente en su artículo no dice que yo cursé esa nota, ¿no es cierto?, a la DINTID. Entonces ahí hay mezquindad. Pero el Poder Judicial dice otra cosa, y le leo. Con el 12 de octubre del año 2005, la Corte Superior de Justicia de Lima, tercera sala penal de proceso con reos libres, le abre el auto, y lo que dice concretamente en el punto 6º es que de la revisión de autos se advierte indicios suficientes que acreditan en forma idónea la presunta comisión de delito, toda vez que los actuados que se adjuntan se evidencian elementos de prueba de la presunta responsabilidad penal del denunciado Vidal Herrera. Perfecto. Por los temas... Le contesto. ¿No es ahí donde debe estar por el caso de enriquecimiento ilícito? Le contesto con toda precisión. ¿No es cierto? En primer lugar, ahí se sospecha, ¿no es cierto?, presuntamente como si yo fuera autor de enriquecimiento ilícito el año 95, cuando era inspector general, y el año 97, cuando era director general. Yo tengo acá un documento oficial del Ministerio del Interior, ¿es cierto?, que no lo voy a leer todo, en donde se establece que esos años yo no
manejé un centavo del Estado, porque ni la Inspectoría ni la Dirección General son órganos de ejecución presupuestaria. Si a mí se me ocurrió por locura vender un local policial o vender un patrullero, qué sé yo, eso ha debido probarlo la Fiscalía de la Nación, cosa que no ha hecho. Entonces sospecha simplemente. Con relación a lo mismo le quiero decir de que se han hecho 3 investigaciones por lo mismo. La primera Fiscalía, acá está, que dice que se archive definitivamente, pero no al lugar, porque no hay pruebas sobre el mismo caso. Sobre el mismo caso, la cuarta Fiscalía también ha investigado, que dice que se archive y no al lugar, con ratificación de las Fiscalías superiores. Sobre el mismo caso, la sexta Fiscalía también ha investigado y con ratificación de la superior, no al lugar, archives definitivamente, porque yo no tengo absolutamente nada que ver. Sobre ese caso, los dueños de las casas, cuyo registro los tengo acá, han ido personalmente, han dado su testimonio, han dicho que han comprado esos vehículos, perdón, esas casas y todo lo demás. Ahora... Pero no es lo que dice la Corte Superior de Lima. Lamentablemente el tiempo nos está quedando muy corto. Bueno, por ese motivo... Haga una síntesis general. Muy bien, porque la verdad siguiendo es que la secuencia... tenemos varios invitados. Muchas gracias. Siguiendo la secuencia, el doctor Ardiles, juez del 16 juzgado transitorio, devuelve el expediente a la Fiscalía por falta de pruebas, porque no hay pruebas, ¿no es cierto? Es una figura atípica, ¿no es cierto? Por falta de tipicidad, devuelve a la Fiscalía, debiendo archivarlo. Pero en fin, lo devolvió. Entonces, la fiscal apela, la Corte Superior baja para que la jueza decida de acuerdo a ley. La jueza declara no al lugar, archívese. Entonces apela el fiscal, va a la Corte, a la tercera sala, como usted dice, y la tercera sala revoca y pide, dice, a pesar, como tengo acá yo, es muy importante mostrárselos, yo tengo acá el informe procede a dictar el correspondiente auto de apertura de instrucción notificando. Claro, a pesar, si usted lee bien esa parte, dice, a pesar de que no tienen ningún desbalance patrimonial. En ese caso, señor periodista, eso no dice acá, ¿no? Sí dice. Vale. Sí dice. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. En este caso han intervenido, señor, la Superintendencia de Banca y Seguro, pero yo tengo acá, si no dice ahí, yo tengo acá el informe. No, yo tengo acá el informe. El de 2001. Claro. Este de acá. El 096. Ya. Claro, ahí no dice que yo tengo desbalance financiero, patrimonial. Ahí no dice, en ninguna parte. Como usted puede ver, entonces, se trata pues de una... Acá está, señor periodista, mire usted, este es el informe financiero 090 de la Superintendencia de Banca y Seguro. No tengo ningún desbalance patrimonial, y no solo es eso, la Contraloría General también ha intervenido, la Contraloría General de la República, y no me encontré absolutamente ninguna irregularidad. Entonces yo soy víctima de una campaña periodística, ¿no? Usted recordará también, señor periodista, que en su periódico se publicó una noticia en la que yo estaba involucrado en 8 casos de corrupción que ustedes hicieron llegar al juzgado. ¿Y dónde están esos casos? ¿Dónde está? Yo ya debería estar en la cárcel. Sin embargo, fue en camino, ¿no? Bueno, eso ya ha sido debidamente verificado, que son falsedades. General, yo soy víctima de una campaña terrible. Su intervención. ¿Cómo? Tenemos que cortar su intervención porque es una pena. Lamentablemente. Es una pena porque... Pero ha tenido usted... Mire, nosotros lo único que hemos hecho es resaltar el premio a un colega. Esa es toda nuestra información. Le hemos dado todo el tiempo para que usted haga el descargo. Lo ha hecho en la medida de lo posible. Yo quiero terminar agradeciéndoles y lamentando muchísimo que se otorgue un premio a un artículo mentiroso. Bueno, ese le advierto que es de uno de los institutos más prestigiados hoy día en ¿Pero América que Latina. acaso me ha llamado a mí para investigar? No, ellos premian los artículos periodísticos. Nada más.
pero no saben si es verdadero o es falso. Es uno de los premios más prestigiosos en América Latina. Incluso se toma el nombre de una gloria literaria, como es Gabriel No se toma el nombre, es creado por Gabriel García Márquez. Veremos. Creado por Gabriel Veremos qué pasa más adelante. Él va a otorgar el premio. Veremos qué pasa más adelante. Bueno. Pero, yo le ruego solo un minuto final, porque a mí se me relaciona incluso con una subalterna en este artículo, como si yo hubiera quitado, acá está la carta desagraviante del esposo de la subalterna, que me ha hecho llegar después de este artículo, y está su declaración del mismo oficial de la Fiscalía de la Nación, es un documento oficial, en donde desvirtúa totalmente esa falsa aseveración. Es una pena que no tenga tiempo para aclarar como yo quisiera, pero yo les agradezco mucho. Pero claro, este no es un tribunal, entonces allí tendrá usted que recurrir a un tribunal para descargar todo aquello que dice Carlos Paredes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 9:13 de la mañana, hacemos una pausa y vamos a conversar luego con el ministro de Vivienda y Construcción, doctor Rudecindo Vega. Varios años después, en una entrevista concedida a Frecuencia Latina, el general Vidal recordaría aquella visita a la DINCOTE de los padres de Maritza. La primera entrevista, muy breve, casi sin palabras, ¿no? Los padres doblegados, moral y psicológicamente, pero sin recriminaciones, ¿no? Genocida que mata al pueblo de patria, quiere matar al presidente. La presentación pública de la bailarina, el mismo día en que el mundo entero expectaría a Abimael Guzmán en su jaula como una fiera abatida, fue motivo de varias conversaciones entre Guzmán, la Iparraguirre y el héroe de la captura. El presidente ha manifestado que es peligroso que salga ella como la ven, buena moza, guapa, y va a estar agitando, ella va a despertar simpatías en la juventud. Entonces, mejor que no salga, es peligroso. Tanto miedo nos tiene que debe ser el colmo. No tengo nada de lo que arrepentirme. Y el acuerdo de paz no es arrepentimiento. Entonces le digo, mira, en la manifestación tiene que ser muy concreta. Hay cosas que no te van a poder demostrar. No me acuerdo. Las informaciones que he obtenido y que con cargo de confirmarse es de que ella ha seguido realizando. Guzmán guardaba desde que visitó la tierra de Mao Zedong en la década del 70. Quizá por eso, él y Elena Iparraguirre, ya detenidos en la DINCOTE, recibían de buen agrado al general Quetín Vidal, según registraron los micrófonos escondidos. ¿Y la chiquita Marisa? Ayer han llevado su manifestación en la tarde. No. Con sus padres, dice que están. No. Va a estar conmigo. Ah, sí. La llevé a mi oficina a conversar para asesorarle un poco. ¿Qué les ha dado fuerza últimamente? El país, la vida, no sé, la vida del país ahorita. Maritza Garrido Leca, la joven y guapa bailarina que escondía en su casa. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Unas horas después de la captura del siglo, el general Vidal salió del anonimato cuando el mundo entero vio estas imágenes filtradas a la BBC de Londres. Durante la requisa, este gesto del general Vidal, inadvertido para casi todos, fue muy importante para el líder senderista. El jefe de los policías que lo acababan de cazar le había devuelto un botón conmemorativo de la Revolución China que Abimael Guzmán, al terrorista más buscado del Perú, era motivo de preocupación del general Vidal. Previamente vinieron sus padres, querían hablar conmigo, llorando. Le digo, pero ¿por qué se preocupan? En la vida a veces los hijos toman definiciones. Lo único que tienen que hacer ustedes es en este momento ayudarla, apoyarla con un buen abogado. Ella necesita un buen abogado. Y no se sienta mal, este es un problema político, no es de otra naturaleza.
¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera habido la detención y en 3 años toman el poder? A Marisa lo hubiesen tenido de repente de ministra de Educación, algo, le digo a su papá.